Hola, soy Sergio Redondo y os doy la bienvenida a mi canal de reseñas, El Libro Pensador. Hoy volvemos al ensayo con un título que en su momento la verdad es que me llamó mucho la atención, precisamente por eso, por el título, y la verdad es que tampoco me esperaba mucho de su lectura, pero tras haberlo leído es un texto que la verdad es que me ha sorprendido bastante porque me ha dado mucho más de lo que en un principio me esperaba. Es un ensayo que nos habla sobre la década de los 90, sobre cómo, bueno, una serie de decisiones, ¿no? que se tomaron en aquellos años y cómo ha afectado, digamos, a lo que estamos viviendo hoy, pues hoy día, ¿no? En la actualidad. Vamos a por él. El libro del que hablamos hoy se titula La trampa del optimismo, está escrito por Ramón González Ferriz y lo publica Debate. Ramón González Ferriz es un periodista español nacido en 1977, igual que un servidor, y que actualmente escribe artículos de política y cultura en El Confidencial. También en su día fue editor de la versión española de la revista Letras Libres y director del semanario Ahora. Además de La trampa del optimismo, González Ferri tiene publicado otros dos ensayos, uno titulado 1968, El nacimiento de un nuevo mundo, publicado en 2018, y La revolución divertida, publicado en 2012. Ambos títulos publicados también en Debate. Bicheando por ahí por internet, bueno, pues descubrí o me di cuenta o llegué a conocer que González Ferri es uno de los traductores, junto con Marta Valdivieso, del próximo libro que Deusto va a publicar de la autora norteamericana Deirdre McCloskey, y que en español se titulará ¿Por qué el liberalismo funciona? En La trampa del optimismo, el autor recorre la década de los 90 desde tres aproximaciones distintas: la política, la economía y la cultura, pero también poniendo el foco en tres actores o tres escenarios diferentes. Por un lado Estados Unidos, por otro lado la Unión Europea y por otro lado España. Tal y como dice González Ferri al principio del ensayo, la década de los 90 se caracteriza sobre todo porque de alguna forma desborda sus límites temporales, ya que en realidad la década de los 90 comienza en noviembre de 1989 con la caída del muro de Berlín y finaliza con la caída de las Torres Gemelas de Nueva York en el año 2001. Es importante que tengamos en cuenta o que consideremos esta ampliación de los límites temporales de la década de los 90, ya que es necesario para entenderla como un conjunto homogéneo en la que se dieron pues ciertas derivas o tendencias. Como he dicho, la caída del muro de Berlín, el desmoronamiento de la Unión Soviética y tras ello, tras estos dos acontecimientos, la adopción progresiva de las democracias liberales, ¿no?, por parte de los estados de Europa del Este, pues marcan el inicio, ¿no?, de la década de los 90 y se ven pues como signos de esperanza hacia un mundo mejor, que tras unos años en los que había existido pues la Guerra Fría, en la que parecía que estaba ahí el pulso entre capitalismo y comunismo, pues parece que finalmente el primero se imponía al segundo, no solo desde un punto político y económico, sino también incluso moral. Sin embargo, González Ferri pone la nota en que en realidad en estos países del este de Europa, aunque sí es verdad que se adoptó, se implantaron democracias modernas, ¿no?, y se subieron al carro de lo que era el sistema capitalista, en realidad no se hizo una transición completa, ya que en estos estados no se quería de algún modo dejar de aprovecharse, ¿no?, de las facilidades sociales que proveía el comunismo. En aquella época la unificación alemana también supuso todo un quebradero de cabeza, sobre todo para la Unión Europea, unos momentos en los que la figura del canciller alemán, Helmut Kohl, pues contrastaba de plano pues con sus homólogos británico y francés, pues creando una situación realmente complicada y que en algún momento incluso puso en vilo la propia existencia de la Unión Europea.
En los 90 toma velocidad un proceso que venía ya gestándose desde antes y que de algún modo, bueno, pues aseguraba o proveía, digamos, el progreso y el desarrollo al mundo, y es la globalización. Sin embargo, la globalización también tenía sus partes negativas, y de hecho podríamos pensar que las partes negativas, pues a lo mejor podrían ser abusos, ¿no?, sobre mano de obra en países subdesarrollados, pero en realidad hay que poner el punto en que esta deriva negativa, ¿no?, de la globalización se hizo ver también en los países desarrollados, ya que la deslocalización de ciertas industrias y llevarse estas a países menos desarrollados hizo que cierta clase media trabajadora de repente se viese completamente desamparada, y es esta situación la que explica muchos comportamientos actuales, sobre todo desde el punto de vista o tal y como se están comportando ciertos movimientos de ultraderecha. También asistimos en esta década a una creación de nuevos productos bancarios por parte de los bancos que todos conocemos, ¿no?, los bancos normales, excediendo lo que son sus competencias y llegándose a comportar como bancos de inversiones cuando realmente no lo eran. Esto se sumó a una situación económica de tipos de interés bajos, lo que dio lugar a un exceso, ¿no?, del crédito, de los cuales se aprovecharon pues familias y empresas, y esto se ve muy bien, por ejemplo, en la España de los años 90, donde junto con el boom inmobiliario, pues las familias cada vez compraban más viviendas, ¿no?, se hacían con más viviendas en propiedad, y bueno, pues con las consecuencias que ya todos conocen. Los 90 también fueron testigos de la gestación de la moneda única, el euro, y bueno, con todos los problemas que esto dio, aunque realmente el euro podemos decir que es una historia de éxito, porque fijaos lo difícil que en realidad era, que todos esos países que en una primera tanda, ¿no?, en una primera ola se sumaron a la moneda única, bueno, pues tenían que renunciar a una moneda propia que ya tenían, ajustar todas las equivalencias entre las monedas con el euro. Bueno, era un lío, la verdad. Y eso supuso mucho sacrificio y muchas tensiones, no solo en los propios países que adoptaban la moneda, sino también en la Unión Europea y también en el Banco Central Europeo, los cuales ambas instituciones debían velar porque las condiciones supuestamente rígidas impuestas a los países que adoptaban la moneda, pues que se cumpliesen, ¿no?, de algún modo, como eran, por ejemplo, los requisitos, pues el 60% de deuda, creo recordar, y no exceder un porcentaje de déficit que ahora mismo no recuerdo. Centrándonos ahora en Estados Unidos, sin duda los 90 fueron la década de Clinton, un presidente demócrata que, bueno, cuyos últimos años de presidencia estuvieron salpicados por escándalos sexuales, todos recordamos el escándalo Lewinsky, pero que en realidad fue un tipo que supo aunar en su presidencia las metas sociales, ¿no?, de justicia social que se marcaba el Partido Demócrata, pero también con una ansia, no una ansia, podríamos decir que con unas miras, ¿no?, económicas que no correspondían posiblemente al Partido Demócrata, sino más al Partido Republicano, y cuya fusión de ambos objetivos, ¿no?, el social y el económico, dieron lugar a unos años en los que Estados Unidos pues fue muy boyante realmente, y de hecho fueron años en los que Estados Unidos tuvo déficit. Déficit no, claro, superávit. Además, desde el punto de vista geopolítico, al haberse impuesto Estados Unidos a la Unión Soviética tras tantos años de Guerra Fría, Estados Unidos se erigió, ¿no?, como la gran potencia socioeconómica, también militar, y de algún modo el país se permitió decidir qué guerras se iniciaban, qué países se invadían, qué regímenes se derrocaban, aunque tampoco es justo limitarlo solo a esto, ya que también hay que admitirle, también hay que reconocerle a Estados Unidos que si no hubiese sido por su intervención, hubiese sido difícil resolver ciertos conflictos que en aquel momento estaban bastante estancados, como era por ejemplo el de la guerra de los Balcanes. ¿Y España? Bueno, ¿qué? ¿En España qué? Pues en España los años 90 sin duda se aprovecharon del empujón dado durante los años 80. En los años 90 España organiza dos grandes eventos que pone a España en el centro del mundo, como fueron la Expo 92 y las Olimpiadas de Barcelona, y que demostraron al mundo que España se había subido a la modernidad, ¿no?, de algún modo, que era un país moderno que había dejado atrás por fin años muy oscuros
y que era un país en el que merecía la pena vivir, merecía la pena visitar y era capaz de hacer cosas grandes. Esta situación parecía poner fin, al fin, a la llamada anomalía española. Pero los 90 también fueron los años del pelotazo, del boom inmobiliario y de, digamos, un auge, ¿no?, de casos de corrupción, tanto política como económica, que la verdad es que ponía muy en duda, ¿no?, la escena, digamos, más clasista, ¿no?, de políticos y grandes empresarios en España. Se produjo también la alternancia de partidos políticos de distinto color en el gobierno, lo cual era una señal de que, oye, que efectivamente en España ya había cierta normalidad y se podía pasar de un partido a otro sin que tuviese que ser algo violento o traumático. Posiblemente ahora esta situación la echamos bastante de menos, ¿verdad? González Ferri trata otras muchas cuestiones en una serie de capítulos cortos muy amenos que se leen del tirón y que evidencian el cómo durante esos años, durante la década de los 70, todas esas derivas y tendencias pues no hicieron más que representar una ilusión, ¿no?, de falso optimismo hacia una estabilidad política y un crecimiento económico ilimitado. Posiblemente no un optimismo, sino un exceso de optimismo del que, pues cuyas consecuencias pues estamos viendo hoy día. Dije al principio de la reseña que González Ferri se aproximaba a la década de los 90 desde un punto político, económico, pero también cultural. Y la verdad es que la parte cultural del libro me gusta bastante, sobre todo cuando habla de la serie Friends. Quienes me conocéis sabéis que soy un fanático de esa serie, que me encanta. Y González Ferri habla de esta serie y de cómo representa un espectro de la sociedad americana y de su actitud ante el mundo, ¿no? Dice que, que es una serie que ha envejecido un poco mal. Yo creo que no ha envejecido tan mal por cómo es, como por cómo es percibida, ¿no?, sobre todo por la juventud hoy día. Sin embargo, de esta parte cultural hay digamos un tema que no me gusta mucho, que es cuando trata de la escena indie en España. Está interesante, es divertido, es curioso, pero la veo un poquito fuera del libro, la veo como un poco descolgada de lo que es el hilo argumental del texto. Repito, muy interesante la parte de la escena indie, pero un poquito descolocada. En definitiva, un libro que me ha hecho recordar muchísimas cosas de esos años. Para mí los 90 fueron los años de mi adolescencia y aunque son años de los que tengo un grato recuerdo, porque me lo pasé muy bien esos años, la verdad, sí es verdad que en esos momentos, pasaron ante mí una serie de acontecimientos que en los que yo no me fijaba, no les prestaba atención, pues por mi edad seguramente. Y que gracias a este libro, pues González Ferri me ha refrescado y me ha hecho comprender cosas que yo en aquel momento, se me escapaban, la verdad. González Ferri, que como he dicho tiene la misma edad que yo, creo que se lo ha tenido que pasar muy bien escribiendo este libro y que no me extraña para nada que en algún momento haya sentido cierta nostalgia al escribirlo. Bueno, y hasta aquí mi reseña. Os recuerdo el título: La trampa del optimismo, escrito por Ramón González Ferri y publicado por Debate. Un ensayo corto, muy ameno y a veces incluso divertido, pero no por ello falto de rigurosidad, para nada. Documentado además con una sección de notas, que no sé cómo vendrá la parte física porque yo me he leído el libro en el formato digital, pero ya os digo, un ensayo fantástico y creo que muy bueno para recordar cosas. Y para quienes seáis más jóvenes y que no vivisteis esa década, os recomiendo leer este ensayo. Es un libro muy cortito, creo que apenas 200 y poco páginas y se lee de un tirón. Así que bueno, nada más, nos vemos en la siguiente reseña, o book tag, o lista, o quién sabe. Nos vemos. Chao. Así que has llegado hasta el final. Espero que sea porque te ha gustado el vídeo. Si es así, suscríbete a mi canal y dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que publique un nuevo vídeo. Y ya de paso, puedes seguirme también en mis otras redes. Y no olvides dejar tus comentarios. Mientras tanto, puedes echarle un vistazo a estos otros vídeos. ¡Salud!